Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Vamos a meditar esta mañana, hermanos, en un concepto, ¿verdad? Que no sé si ustedes, hermanos, ya lo tienen muy claro, ¿sí? O si les pasa como a mí, ¿verdad? Que de repente cuando nos preguntan no sabemos muy bien qué decir. Y este concepto, hermanos, que vamos a ver hoy es el concepto llamado el reino de Dios. Bueno, empezando, tendríamos que decir que, de acuerdo a lo que hemos visto en las enseñanzas de Jesús, el reino de Dios es algo que se acercó a los seres humanos con la venida del Señor Jesús a la tierra. También, de acuerdo al Señor Jesús, podemos decir que el reino de Dios es algo que está en crecimiento constantemente. Así nos lo hizo ver el Señor Jesús en la parábola del buen sembrador. También podemos decir que el reino de Dios es algo a lo que nosotros podemos acceder, ¿sí? Algo en lo que nosotros podemos entrar, ¿sí? Pero también, hermanos, podemos decir que el reino de Dios es algo que nosotros podemos rechazar o podemos no querer recibir. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, Jesús le dice, quien recibe a uno de estos niños, me recibe a mí. Así que hay la posibilidad de no querer recibir, ¿verdad?, del reino de Dios. En la oración del Padre Nuestro también vamos a ver el reino de Dios y vemos que en esa oración nosotros debemos pedir, venga a nosotros tu reino, ¿sí? Y tu reino implica que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace la voluntad de Dios en el cielo. Creo que a ninguno de nosotros hoy aquí nos quedaría dudas de que en el cielo se está haciendo la voluntad de Dios. Amén. ¿Se hace la voluntad de Dios en el cielo? Todo sí. Ahí están los ángeles, ¿verdad? Todos los otros seres celestiales que describe la Biblia están ahí y seguramente hacen su voluntad. Apocalipsis nos deja ver eso, que hay una corte celestial que están haciendo la voluntad de Dios todo el tiempo. Bueno, entonces, hermanos, eso significa que los cristianos queremos que el reino de Dios se establezca y venga hacia nosotros. ¿Sí? ¿De acuerdo? Queremos que eso pase. Porque queremos que así como se hace la voluntad de Dios en el cielo, se haga también aquí en la tierra. Y eso significa que el reino del cielo está también aquí en la tierra. Amén. Bueno, en el principio del Evangelio de Marcos, después del bautismo de Jesús, quiero que lo noten y si ustedes quieren después en su casa lo revisen detenidamente, pero vamos a ver dos cosas. Bueno, primero Juan el Bautista, en el principio de Marcos, está predicando arrepentimiento de los pecados, ¿sí? De los pecados. Pero cuando Jesús termina su bautizo y cuando a Juan el Bautista lo arrestan, dice el evangelista Marcos que Jesús empieza a predicar lo siguiente: arrepiéntanse, punto, ¿sí? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí no dice pecado, ¿sí? No dice arrepiéntanse de sus pecados, dice arrepiéntanse, ¿sí? Tal vez ustedes o alguien, ¿verdad?, puede decir, está muy rebuscado eso, pastor. Bueno, primero quiero decirles una cosa. La palabra arrepentimiento que tradujo Marcos, bueno, los evangelistas tradujeron como arrepentimiento, es la palabra que significa metanoia, que se llama metanoia, perdón. Y metanoia significa hacer un cambio, ¿sí? Puede ser que iba uno hacia allá y después hizo una metanoia y ahora viene hacia acá. Puede ser arrepentimiento, pero también puede ser cambio y también puede haber una metanoia de la cabeza, ¿sí? Por ejemplo, antes yo pensaba que se podía comprar una casa con 100 pesos. No, ya no, ¿verdad? Ya hubo una metanoia. A mis hijos les damos así moneditas para su alcancía y dice, ¿con esto ya me puedo ir a Monterrey? No, mi amor, le digo, faltan unas
20 alcancías llenas, le digo, para que puedas comprarte tu propio boleto para ir a ver a tus tíos de Monterrey, ¿sí? Entonces, metanoia sería que cuando ya es uno grande, dice, no, pues no necesito juntar más, incluso billetes. ¿Les ha pasado que le dicen a un niño, ¿qué quieres? Y le enseñan una moneda de 10 y luego un billete de 100, ¿cuál te gusta más? Y agarran la moneda. Bueno, ya cuando uno es grande, agarra uno el billete, ¿no? Eso es metanoia. Entonces Jesús Él está pidiendo que haya un cambio de algo, ¿sí? Me gustó esto que escribe Craig Bartholomew, que es un teólogo, y dice lo siguiente: podemos parafrasear de la siguiente manera el llamado de Jesús a arrepentirse y a creer, ¿sí? Aquí lo va a parafrasear él. Jesús está diciendo algo así: vuélvanse de sus falsas cosmovisiones y abracen en mí la realidad y la presencia del reino de Dios. Ustedes no pueden ver el reino sanador de Dios que ha irrumpido en la historia, pero pueden creer que en mí está ahora presente el poder liberador de Dios. Renuncien a su vieja forma de vida y confíen en mí para tener una vida nueva. Y me parece que este hermano, este teólogo, ha descrito perfectamente la idea central de Jesús. Jesús ahí no está pidiendo únicamente arrepentirse de los pecados, que obviamente es importante, pero no es lo único que está pidiendo. Jesús le está pidiendo a las personas que haya un cambio en su cabeza, de tal manera que ya no estén pensando que el reino de los cielos es lo que hasta ese momento ellos se habían imaginado. ¿Por qué empezamos aquí, hermanos? Porque la parte final de este relato del día de hoy, vamos a ver a Jesús diciéndole a la persona que lo cuestiona, lo vamos a oír diciéndole: no estás lejos del reino de Dios. ¿Ok? No pierdan eso de vista. Empezamos hablando del reino de Dios porque Jesús lo menciona al final. Ahora pasemos al relato que vamos a ver hoy. Nos damos cuenta, hermanos, que aquí hay una serie de 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿debe Jesús pagar el impuesto del templo? ¿O debe pagar el impuesto a Roma, perdón? La segunda pregunta es: ¿qué va a pasar en la resurrección? Y la tercera pregunta es la que vamos a analizar hoy, ¿sí? En la pregunta que vamos a analizar hoy, nos vamos a dar cuenta que llega un escriba, o como dice la nueva versión internacional, dice: llega un maestro de la ley. Y la pregunta de este maestro es: Señor, ¿sí? De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Quiero, hermanos, que ustedes vean esto que les voy a decir. Para el tiempo en el que el Señor Jesús está viviendo, ¿sí?, la ley ya no es los 10 mandamientos, hermanos, ¿ok? Porque muchas veces nosotros, cuando leemos la Biblia, no conocemos estos pequeños detalles. La ley ya no son los 10 mandamientos. La ley, para cuando el Señor Jesús está teniendo esta conversación, son 613 mandamientos, hermanos, ¿ok? 613, ya no son los 10. Esto tiene una razón de ser. Ustedes recordarán en el libro de Reyes que el Señor ha estado insistiéndole a la gente del pueblo de Israel que se conviertan, y no lo hacen. Entonces el Señor los castiga, los manda al exilio, ¿sí? Y cuando regresan, vean el libro de Esdras, ¿sí? Cuando regresan, están llorando, están tristes porque acaban de descubrir ellos la ley, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa historia? Están ahí, están llorando y tristes. Y empiezan ellos a decir: por esto nos mandó el Señor al destierro, porque no hicimos. Y empiezan ellos a descubrir, ¿sí? Así que, hermanos, bueno, a eso que pasó ahí, nosotros lo conocemos como el segundo templo, ¿sí? Y a partir del segundo templo, hermanos, los judíos ahora, si antes no cumplían la ley, ahora se obsesionaron y empezaron a decir: es que Dios dijo que guardemos su ley. Y yo descubrí, decía uno,
que a los antepasados les dio Dios esta ley, entonces lo anotaban. ¿Okay? Para que ustedes sepan por qué los judíos hicieron ahora tantos mandamientos, 613. Así que ahora en la comprensión de ellos fue, como no cumplimos uno de los mandamientos, Dios nos va a volver a mandar al exilio, ya no queremos que eso pase. Entonces empezaron a anotar todos los que recordaban. Así que este hombre le está preguntando a Jesús, bueno, ¿cuál es el mandamiento más importante? Ya no de los 10, de los 613 que había. Así que Jesús, hermanos, va a contestar o va a darle una respuesta de dos partes. La primera parte del Señor Jesús corresponde a Deuteronomio 6, 4 y 5, y la segunda parte es la que le corresponde a Levítico 19, 18. La primera parte, hermanos, no sé si ustedes se dan cuenta, dice Jesús, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. A esta palabra, escucha Israel, a toda esta porción, los judíos le conocen como el Shema. ¿Sí? Y lo estoy mencionando no por otra cosa, sino porque para ellos escucha, ¿sí? ¿Han visto, hermanos, películas de judíos, donde salgan judíos, que hacen así cuando están como leyendo su Biblia? ¿Sí? Se agarran así sus ojos y hacen así. Bueno, hacen eso, ¿verdad? Porque el mandamiento es escucha. Entonces, si tienen los ojos abiertos, pues no están escuchando, ¿no? Así que este Shema, este escucha, es algo que tiene que ir acá, tiene que ir al corazón. Y se van a tapar sus ojos, ¿verdad? Para no distraerse con nada. Escucha, lo que viene es importante, lo que te voy a decir es importante, escucha. ¿Así leemos nuestra Biblia? No, ¿verdad? Ahí está, ¿qué será? Hoy, en la tele. Y estamos ahí bien, un poquito de hoy y un poquito de la lectura, ¿no? Como que hemos perdido esta parte, ¿no? De acercarnos a la Escritura con tiempo. O si vamos a leer la Escritura así rapidito, el capítulo de hoy, listo, cumplimos. Bueno, Dios quería que pusieran mucha atención. La primera parte implica que reconozcamos, hermanos, que Dios es el único Señor. ¿Sí? Dios, nuestro Dios, es el único Señor. En el capítulo 6, que Jesús está citando, hay un énfasis en varias cosas. Y el primer énfasis es en que tenemos que amar a Dios. Y en ese amar a Dios, hermanos, el énfasis es que reconozcamos que Dios es nuestro proveedor. Vean cómo el Señor, hermanos, es compasivo con nosotros. ¿Sí? Deuteronomio 6 es Moisés, ya aquí a sus espaldas está la tierra prometida, y les va a advertir. Escuchen, escuchen. Yo soy su proveedor. Ustedes están aquí a unos pasos de la tierra prometida porque yo soy su proveedor, soy su único Señor. Si ustedes entran a la tierra prometida, no vayan a andar diciendo que alguien más se los dio. ¿Sí? ¿Sí recuerdan esa parte? No vayas cuando edifiques tus casas, no vayas a decir que lo hiciste con tus fuerzas. Bueno, así que en Deuteronomio 6, que el Señor Jesús está citando, está este énfasis. Amar al Señor es reconocerlo como nuestro proveedor. Amar al Señor es recordarlo todos los días. Hermanos, los judíos tienen una cajita, ¿sí?, que se ponen aquí, se lo amarran con unos hilitos y también se lo amarran aquí en el brazo, ¿sí? Aquí son de cuero, ¿verdad? Esas se llaman filacterias. Y ahí, adentro de esas cajitas, hermanos, está esta porción. Shema Israel, escucha Israel. Tu Dios es el único Dios. Y así ora. También en las puertas de la casa, en el travesaño del marco de la puerta, ahí también hay una cajita de metal, ¿sí?, para recordar que el Señor es nuestro único Dios. Y era una manera en la que el Señor, cuando Él dijo, átalas
tu corazón, ponlas en tus puertas. Es una manera en la que te vamos a estar recordando continuamente que el Señor es nuestro Dios. Los que confiamos en el Señor, hermanos, los que somos cristianos, constantemente nos ponemos nosotros a discutir sobre si está bien o no está bien que haya imágenes en las iglesias, ¿no? Porque decimos, eso de las imágenes en las iglesias es idolatría, son ídolos, ¿sí? Y los católicos se defienden diciendo, no son ídolos, porque no los adoramos, los veneramos, que es diferente. Entonces ahí hay discusión. El Señor está en contra de la idolatría y que nos queda claro en Deuteronomio 6. Pero hermanos, yo les pediría hoy, bueno, si ustedes ya lograron pasar el tiempo de los ídolos, de las imágenes y ya ustedes ya se sienten que están del otro lado, bueno, ahora empiecen a trabajar o empecemos a trabajar con la otra forma de idolatría. ¿Cuál sería la otra forma de idolatría? Por ejemplo, que nosotros pensemos, hoy domingo no puedo ir a la iglesia porque tengo un trabajito donde me van a pagar bien pagado. Entonces, ¿el Señor será nuestro único Dios? ¿O habrá algo más? ¿Habrá algo más en donde nuestro corazón tiene su confianza? Y ahí, hermanos, cuando investigamos en nuestro corazón hacia dónde está puesta nuestra confianza, nos damos cuenta que sí hay ídolos en el corazón. Nos damos cuenta que el Señor ya no es nuestro único Dios. Nos damos cuenta que sí tenemos otros señores ahí adentro. En este mismo pasaje de Deuteronomio 6 se nos pide que amemos a Dios. Y el Señor Jesús dice, tienes que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. La idolatría es un peligro, hermanos, para la iglesia cristiana. Porque la idolatría es un camino alterno. Ojalá, hermanos, los pecados fueran así escandalosos, muy escandalosos, para que nosotros no los quisiéramos practicar, ¿sí? Ojalá el pecado se presentara a nosotros como hay que sacrificar 2 perritos y un bebé. ¿Cómo crees? No voy a hacer eso. Pero el pecado no se nos presenta así, el pecado de idolatría. El camino de Dios está aquí y el camino de la idolatría está aquí a un ladito. A un ladito, hermanos. ¿Sí? Y la idolatría lo que nos está diciendo a nosotros es, hay otro camino, ¿sí? Hay otro camino, sí se puede obtener el favor de Dios por otro camino. Y ese otro camino es este. ¿Sí? Los antiguos griegos, hermanos, los romanos, ellos pensaban que el mundo estaba estable porque había paz entre los dioses. ¿Sí? Así como está este templo aquí, había otros 10 templos a cada uno de los dioses, y entonces había exactamente el mismo número de personas, 30 aquí y 30 allá. Entonces por eso había paz. ¿Sí? De ellos, hermanos, de los griegos y de los romanos, debemos que haya templos, porque los judíos no tenían un templo así como ellos. Y que haya templos, hermanos, en donde se piense que hay que estar haciendo algo, algún rito, todo el tiempo, para que el Dios que es dueño de ese templo cumpla lo que nosotros queremos. Así que yo me imagino, hermanos, como que estos griegos romanos pensaban que su Dios tenía un corazón duro, frío, como un hielo. Y que lo único que derretía el corazón frío de su Dios era verlos ahí. Se asomaba así su Dios y los veía en su templo. Así me quieren,
decía su Dios, sí me quieren. Sí trajeron buena ofrenda hoy, buena vaquita, ¿no? Para sacrificar, un buen becerrito. Se siente el olor del becerrito. Decía un hermano allá cuando vivíamos en Monterrey, creo que ya sé cómo olía el templo, dice, de Jerusalén. Olía así como los viernes aquí por mi colonia, dice, que hacen un montón de carne asada. Y digo, puede ser, ¿verdad? Puede ser que olía carne asada todo el día. Bueno, así pensaban estos griegos. Tenemos que estar todo el tiempo aquí rezando y haciendo nuestros rituales para que nuestro Dios no se enoje. Y hermanos, eso puede ser algo que esté viviendo en nuestro corazón hoy. Que tengamos idolatría por el templo. Que estemos pensando constantemente nosotros, para agradar a nuestro Dios, nuestro único Dios, lo que necesitamos hacer es no faltar el domingo. No faltar, para que no nos castigue y para que nos vaya bien. ¿Sí? ¿Qué necesitas? Necesito pasar un examen para ingresar a la universidad. Yo voy a ir al templo a orar por ti. ¿Sí? ¿Qué necesitas? Salir bien de una cita médica. Voy a ir al templo a orar por ti. ¿Sí? Fíjense bien, hermanos. Fíjense bien. La idolatría tiene este peligro, que nos hace creer, hermanos, que tenemos que cumplir ciertas normas, ciertas reglas, ciertos rituales para que nuestro Dios, el Señor, Yahvé, no se enoje con nosotros. ¿Sí? ¿Me estoy explicando bien en esta parte? El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Y Jesús dice, tienes que amarlo con todo el corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo el alma. El siguiente pasaje que el Señor Jesús cita es Levítico 19. Y Levítico 19, ya lo hemos visto nosotros, es una porción de la Biblia en donde va a hablar acerca de la santidad del Señor. ¿Por qué tienes que ser santo, hermano? ¿Por qué tenemos que ser santos? La respuesta es fácil. Porque dice el Señor que Él es santo. Y en la santidad de Dios del Levítico 19, hermanos, todas las reglas que Dios va poniendo ahí, que reflejan su santidad, van a terminar en el versículo 18 diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así termina. Ahí Dios va poniendo qué cosa es santidad. La santidad es, ¿sí?, no robar, no mentir, no robar la mujer de tu prójimo, ¿sí? Pero la santidad también es pagarle lo justo a las personas, no odiar, no guardar resentimiento, y al finalizar de toda esa lista, hermanos, va a terminar diciendo, por eso amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí vamos descubriendo la idea de Jesús. Porque al Señor Jesús le están preguntando, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué ven en este hombre que preguntó? ¿Qué ven? Ya con lo que les acabo de decir, ¿qué ven? ¿No ven, hermanos, ese deseo desesperado del corazón del ser humano por agradar a Dios por sus propias fuerzas y por sus propios métodos? ¿No lo ven, hermanos? ¿Lo alcanzan a vislumbrar? Este hombre está preocupado y quiere agradar a Dios, y por eso va y le dice a Jesús, ¿cuál es el más importante? A ver. Así estamos nosotros, hermanos. Hay muchas denominaciones evangélicas, ¿sí? Y algunas dicen, lo más importante es la soberanía de Dios. Soberanía, porque es soberano. Y cuando les he hecho preguntas a estos hermanos acerca de la soberanía de Dios, que son preguntas pues retóricas, fuertes, a veces se enredan los hermanos, ¿verdad? Ahí ya no saben qué contestar. Pero también cuando nos cuestionan a nosotros
sobre que nosotros hacemos mucho énfasis en la santidad, ¿verdad? Y si nos preguntan a nosotros algo sobre la santidad que está en la Biblia y nosotros no hemos visto, como que ahí medio cojeamos de un pie, ¿verdad? Y cada una de las denominaciones quiere hacer un énfasis especial en algo. Y queremos estar encontrando, hermanos, la manera correcta, el camino correcto, que nos digan cómo sí, cómo no, podemos. ¿Qué es mejor, hermanos? ¿Qué es mejor? Decirle a las personas que se acercan, el Señor tiene algo para ti, o es mejor presentar una cantata navideña. Ya viene Navidad, ¿qué hacemos? ¿Ensayamos para Navidad? Decía un teólogo esta semana, me han dicho que no me salga de los preceptos bíblicos, que los obedezca. Es lo que me han dicho, que obedezca los preceptos bíblicos. Pero después me han dicho que no recoja yo al migrante, que no ayude a los pobres, porque para eso está el gobierno. Y así pensamos, hermanos. Esta semana, o la semana anterior, vi una noticia de la República Dominicana, el país República Dominicana. Esta semana empezó la expulsión de un montón de personas de Haití. Quienes han visto las noticias, hermanos, saben que Haití ahorita es un caos. Es un caos. No tienen gobierno. Hay pandillas en motocicletas por todo el país, asaltando a la gente, violando a las mujeres, reclutando niños. Así que el país que está más cerca de Haití es República Dominicana. Sí, muchos haitianos se fueron a República Dominicana y esta semana el país los expulsó, empezó su deportación. Y le hice clic a la noticia, la leí y luego me puse a leer los comentarios. Y puro comentario feo, que se vayan porque no quieren trabajar. Luego le di clic a algunos así, comentarios que vi, y en su descripción de perfil, seguidor de Jesús, decía. Entonces, es mentira que comprendemos esto de la Escritura. ¿Me siguen, hermanos? Porque entonces eso solamente está aquí y no ha llegado al corazón y no ha llegado al alma. Porque seguramente algunos de estos hermanos de República Dominicana se juntarán cada domingo en sus iglesias, ¿verdad? Y cantarán himnos muy bonitos y tal vez escuchen un buen sermón. Y tal vez más de uno piense, estoy con el Señor en paz. Este escriba, ¿sí?, escucha a Jesús y este escriba no piensa, voy a hacer un cambio en mi corazón. Al contrario, este escriba dice, bien has dicho, Señor. Y todavía, para que no quede duda, se echa él también su argumento, ¿verdad? Y complementa lo que Jesús quiere decir.
Pero esta historia termina de una manera interesante. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Qué triste, hermanos, que después de toda una vida dedicada a la vida religiosa, el Señor nos diga: no estás lejos del reino de Dios. Y nosotros todo el tiempo pensando que estábamos en el reino. ¿Sí? Pero que el Señor nos diga: no estás lejos del reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, no da lugar a marginaciones. Desde la perspectiva judía, hermanos, amar a Yahvé con todo el corazón, las fuerzas, y amar al prójimo era amar al pueblo judío, nada más. Solo. Esos eran sus prójimos. Por eso causó tanto revuelo la enseñanza del buen samaritano. Los padres de la iglesia, ¿sí?, del siglo I, decían que el buen samaritano era Jesús. Porque el buen samaritano agarró a este hombre, lo subió, pagó por él del mesón y le dijo: cuando yo vuelva, te pagaré si te debo algo más. Es lo que pensaban ellos, así enseñaban. ¿Dónde está nuestro prójimo hoy, hermanos? Cuando alguien nos enseña esta parte del juicio final y nos dice: es que cuando Jesús venga va a decir, de este lado los hacedores de bien y de este lado los hacedores de maldad, a mí me va a poner de este lado, porque busqué su santidad todo el tiempo. Hermanos, vamos a llevarnos una sorpresa. Cuando ese día el Señor nos diga: casi, ibas bien, no estabas tan lejos. Jesús confronta en ese relato diciendo: porque cuando estuve en la calle, no te acordaste de mí. Porque cuando estuve indefenso, no te acordaste de mí. Porque cuando estuve más necesitado, no te acordaste de mí. Creo, hermanos, que este relato de Jesús de los tiempos finales, más que ponernos a decir: es que no todos los que vienen a la iglesia, que dicen Señor, Señor, son los que se van a ir, más que agarrar esa enseñanza, que también es válida, es para que nos examinemos a nosotros mismos y veamos esta mañana si de verdad estamos amando al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Porque si decimos sí, entonces, hermanos, la siguiente respuesta tiene que decir: también a mi prójimo. Están conectados el amor a las demás personas y el amor a Dios, están conectados. En la medida, hermanos, en la que nosotros vayamos amando más y más a las personas, en esa medida nuestra perfección hacia el amor de Dios va a ir creciendo. Pero muchas veces, hermanos, hemos dedicado mucho tiempo a la vida contemplativa, a la vida de iglesia. Que para todos es mejor, hermanos, y me voy a incluir ahí. Es mejor hacer un sermón, una clase de escuela dominical, pedir que se canten bien los cantos, a estar pensando en mi prójimo, a estar pensando en quién necesita de mí. Estar en el reino de Dios, hermanos, exige que nosotros podamos identificar plenamente a nuestro prójimo. Y creo que la parábola del buen samaritano nos ha descrito ya quién es nuestro prójimo. La persona que esté más cerca de nosotros
y que necesite ayuda. Así que hoy, para terminar, ¿verdad? Yo les diría, hermanos, regresémonos a Deuteronomio 6:4 y volvamos a escuchar, pero ahora sí con los ojos cerrados. Escucha, Israel, escucha, Iglesia Cristiana, el Buen Pastor. El Señor nuestro Dios es el único Señor. A Él tenemos que amar con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos, nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestras fuerzas. Y a nuestro prójimo como a ti mismo. Podemos hacer nuestras también las palabras de este hermano, ¿verdad?, que le citaba al principio. A lo mejor nosotros no podamos ver qué tan disruptivo es el reino ahorita. No lo podamos ver. Pero sí podemos confiar que en Cristo Jesús, hermanos, en Cristo Jesús hay poder transformador para nuestras vidas y las vidas de los demás. Para demostrarle a los demás que ese Padre al que nosotros decimos amar y servir es el mismo Padre que los puede amar y restaurar a las demás personas. Si alguien está lejos o no tan lejos del reino, hermanos, eso significa una cosa: que también puede estar cerca del reino. Si alguien puede estar lejos, significa que puede estar cerca del reino. Hoy tal vez podemos identificarnos, hermanos, en la figura de este escriba. ¿Sí? Tal vez muchos de nosotros ya hemos elaborado una teología muy alta en nuestra cabeza, ya sabemos un montón. Y el Señor nos dice hoy, no están lejos, pero pueden estar más cerca. ¿Quisieran, hermanos, estar cerca del Señor para comprender lo que Él ve? ¿Qué ve Jesús en las personas que sufren? Si estamos lejos de Él, no podemos ver, hermanos. Cuando estamos cerca, podemos ver a las personas que sufren. Quiero terminar con esto. Creo que se los conté, hace no mucho. Hace como 2 semanas vinimos aquí a la iglesia y de regreso con mi esposa pasamos a cenar. No teníamos idea, ¿verdad?, de qué tan grandes eran las porciones, así que quedó comida. Y dice mi esposa, pues ahorita que vayamos a la casa, guardamos esto y se lo damos a alguien. Y yo por dentro, ¿verdad?, dije, ya, era mi desayuno, pero bueno, se lo demos a alguien. Empezamos el regreso a casa, ni un alma, nadie necesitado en ese trayecto. Así que dije, mi desayuno. Y me dice, avancemos otro poquito, a lo mejor hay alguien más. Y avanzamos otro poquito. Ya me estaba yo desesperando, ¿verdad?, porque no había. Hay un crucero donde siempre se ponen muchas personas migrantes. Y no había nadie. Y entonces me dijo, bueno, si en la siguiente no hay, nos regresamos. Y yo, taquito en la mañana. Avancé, como no hubo nadie, me di una vuelta para regresarme. ¿Y dónde cree que había alguien, hermanos? En la vuelta. En esa vuelta que yo di, había una muchacha como de unos 20 años con un niño y venían cargando una cubeta con flores. Seguramente estaban terminando su jornada laboral. No desayuné mi taquito, pero alguien cenó esa noche. Y tristemente debo decirles, hermanos, que ya me quería regresar desde la primera vez que no encontramos a alguien. De manera práctica, hermanos, creo que eso significa estar cerca del Señor. Buscar a alguien a quien podamos hacerle un beneficio. Buscar.
Nosotros tal vez no anduvimos en el carro más de 2 kilómetros, pero hay hombres y mujeres que han atravesado el océano por llegar a personas que no conocen al Señor. Tal vez no tengamos el llamado de Müller, que trabajó con los niños huérfanos. Tal vez no tengamos el llamado de aquel hermano que fue a trabajar con los chinos. Pero tenemos el corazón de Cristo en nuestros corazones. Y eso nos permite ser un agente de cambio en el lugar en donde estamos. Amemos al Señor, hermanos, más de lo que amamos los holocaustos y sacrificios que elevamos domingo tras domingo aquí en el templo. ¿Les parece, hermanos? Amemos al Señor, nos pongamos de pie. Por eso los cantos de hoy hablaban acerca de amar al Señor. Amarte solo a ti, decía uno de los cantos que repetíamos. Y nos gustan porque están bonitos y porque se oyen bien. Pero amar al Señor implica amar al prójimo. Y si no amamos al prójimo como a nosotros mismos, le estamos diciendo al Señor: todavía no te amo con todo el corazón y con toda la mente. Oremos.